Es la tarde del 1 de febrero de 2012. La ciudad de Anchorage, Alaska, descansa junto a las gélidas aguas del Cook Inlet, en una franja de tierras bajas costeras flanqueada por las imponentes montañas Chugach que se elevan sobre la ciudad. Siendo un puerto que atiende a la industria local del petróleo y bases militares, Anchorage tiene aproximadamente 300,000 habitantes, lo que representa el 40% de la población de Alaska. También hay aproximadamente 300 osos negros y osos grizzly en los alrededores, junto con miles de alces que a menudo se ven deambulando por la ciudad y las carreteras locales. En febrero, las temperaturas generalmente no suben por encima del punto de congelación, ni siquiera durante el día, y por la noche, la temperatura oscila entre -10 y -30 grados Celsius, entre 14 y -22 grados Fahrenheit. Incluso según los estándares de los habitantes de por vida de climas del norte, es un invierno bastante fresco, por decir algo. Repartidos por Anchorage hay pequeños kioscos de café y la gente puede acercarse en automóvil y comprar una bebida caliente desde una ventanilla para llevar, para evitar salir del calor de sus vehículos. Trabajando en uno de esos kioscos llamado Common Grounds, estaba Samantha Koenig, una joven de 18 años. Hablamos de una chica alegre de 1,62 metros de altura, a la que le gusta disparar, andar en cuatrimotos, pescar y acampar. Samantha también era una ex adicta en recuperación que cayó en el uso excesivo y debilitante de cocaína el año anterior. Llegadas las 8 de la noche, Common Grounds cerraba más tarde que la mayoría de los kioscos de café en la ciudad. Samantha estaba terminando de limpiar el local y después, su novio Dwayne debería recogerla alrededor de las 8:30. Entonces, se acerca un hombre a pie al kiosco y golpea la ventana. Samantha la abre y el tipo lleva una máscara de esquí negra. En otros contextos, podría ser amenazador, pero en Alaska hace un frío terrible, así que la vista ni siquiera es remotamente inusual para Samantha. El hombre le entrega su termo de viaje y ordena un café americano, que es un espresso diluido con agua y a veces un poco de café estándar. Samantha sonríe y se da vuelta para llenar el termo del hombre, girándose nuevamente para recoger el pago. Sin embargo, se detiene instintivamente, retrocede y levanta las manos al aire. El hombre con la máscara de esquí negro está apuntándole con una pistola. «Esto es un atraco», dice el hombre calmadamente. Apaga las luces del kiosco y apaga la luz del letrero abierto. Con el brazo aún levantado, Samantha lo hace de inmediato. Su mano está sobre el pequeño botón del pánico que está justo al lado del interruptor de la luz, pero no lo presiona. Si lo hubiera hecho, se habría enviado automáticamente una señal de auxilio a los despachadores de la policía, que habrían enviado un coche patrulla. En resumen, Samantha razonó que esto era simplemente un atraco y que todo lo que tenía que hacer era cumplir para que el hombre se fuera lo antes posible. Luego, llamaría a la policía y respondería algunas preguntas, y el dueño del kiosco haría un reclamo de seguro por el dinero que fue robado. La oscuridad descendió sobre el pequeño kiosco, siendo la principal fuente de luz, ahora, el resplandor de las farolas que brillaban a través de la ventana donde estaba parado el hombre. «Vacía la caja registradora y entrégame el dinero», le ordena el hombre a Samantha. Samantha lo hace, extendiéndose a través de la ventana para entregarle el dinero al hombre. Durante todo este proceso, la chica no pronuncia una palabra. «Da la vuelta y mira hacia otro lado de la ventana», ordena el tipo. Samantha hace lo que le dicen. El hombre la alcanza a través de la ventana y le ata las manos detrás de la espalda con bridas. «¡Avanza!», le grita el sujeto a Samantha. Ella da unos pasos alejándose de la ventana. En un movimiento rápido, el hombre salta a través de la ventana sobre el mostrador y dentro del kiosco. «¿Dónde está tu auto?», pregunta el atracador. «Señor, no tengo uno», responde Samantha. «¿Quién te va a recoger del trabajo?», indaga el susodicho. Por alguna razón, Samantha miente y le dice al hombre que su padre la recogerá en lugar de un novio. «¿Presionaste una alarma?», pregunta el ladrón, a lo que Samantha niega, pero el hombre la presiona. «Tengo un auricular conectado al escáner de la policía en mi camioneta, así que escucharé si se emite una llamada policial. Mejor que no estés mintiendo», asegura Samantha que no está mintiendo. El hombre toma un montón de servilletas del mostrador y las fuerza en la boca de Samantha, amordazándola por completo. Agarra su brazo, presiona el extremo de la pistola en sus costillas y la empuja hacia la puerta. «Muévete», le ordena.
Afuera, el hombre lleva a Samantha a través de un amplio estacionamiento hacia una camioneta blanca estacionada en el extremo lejano, para evitar que el vehículo aparezca en alguna cámara de seguridad. Mientras avanzan por el estacionamiento, el hombre ve una cámara digital justo allí en la nieve y la recoge con la intención de venderla más tarde. Tomando ventaja del momento de distracción del tipo, Samantha se escapa corriendo. El sujeto, de 1,87 metros, musculoso, la derriba inmediatamente y vuelve a apuntarle con la pistola en las costillas. Con solo la más leve nota de frustración en su voz, le informa a Samantha que, si lo intenta de nuevo, está muerta. El estacionamiento se encontraba bien iluminado y no completamente abandonado. Había otros autos estacionados y algunas personas apresurándose para escapar del frío. Después de todo, eran solo las 8 de la noche. «Apóyate en mí y finge que estás borracha», instruye el hombre a Samantha. Ella se apoya en él y llegan a la camioneta. El hombre abre la puerta del pasajero y empuja a Samantha adentro. Aún atada, ella se sienta sobre sus manos mientras el tipo coloca el cinturón de seguridad a su alrededor. El hombre da la vuelta alrededor de la camioneta, entra en el asiento del conductor y cierra la puerta. El atracador saca entonces las servilletas de la boca de Samantha. «Voy a exigir un rescate por ti», explica el tipo. Samantha responde que su familia es pobre y probablemente no obtendrá mucho dinero de ellos. El hombre encoge los hombros y dice que está bien, su familia probablemente reunirá el dinero. El secuestrador enciende el motor de la camioneta y se alejan hacia la noche. A partir de ahí, procede a conducir alrededor de Anchorage durante las próximas 4 horas, yendo a ningún lugar en particular, con Samantha sentada tranquilamente a su lado. Se detiene una vez junto al camino para que Samantha pueda agacharse y aliviarse, y se detiene de nuevo para fumar un cigarro. Mientras conducen por la ciudad, se detienen también en un semáforo. La luz se pone roja y el hombre detiene el vehículo. A su lado, se encuentra un coche de policía con 2 agentes adentro, mirando directamente hacia adelante, esperando a que la luz cambie. Samantha se sienta allí y no intenta llamar su atención. Ha calculado que la cooperación es la mejor manera de salir viva de una situación de rescate. Las luces se ponen verdes y los 2 vehículos avanzan y luego se separan. Los policías eran completamente ajenos a la víctima de secuestro, a pocos metros de ellos. El hombre se detiene nuevamente, desabrocha a Samantha y la lleva del asiento del pasajero a la parte trasera de la camioneta, donde la acuesta. Al notar que tiene frío, ya que Samantha solo lleva puesto un uniforme de trabajo y obviamente no llevaba una chaqueta cuando la llevaron a punta de pistola fuera del kiosco, el hombre arroja algunas mantas sobre ella para mantenerla abrigada. El tipo vuelve a conducir y se detiene en el estacionamiento de un Walmart local. Se queda allí unos minutos pensando, observando la gran cantidad de personas que aún rondan el lugar, a pesar de que estaba oscureciendo. El sujeto le pregunta a Samantha, «¿Dónde está tu celular?». La chica le dice que está en el kiosco de café. El hombre se aleja y regresa todo el camino a Common Grounds, dejando a Samantha tendida en silencio en el asiento trasero de su camioneta. Regresa al kiosco donde inicialmente secuestró a la joven. El hombre había dejado la puerta sin cerrar con llave cuando secuestró a Samantha, pero esta vez usó las llaves de ella para cerrar la puerta detrás de él y así retrasar la sospecha tanto como sea posible. Haciéndose pasar por Samantha, el hombre envía 2 mensajes de texto, uno a su novio y otro a su padre, explicando que tuvo un mal día y que se quedará con sus amigas durante el fin de semana. Esta historia se vio favorecida por el hecho de que Samantha y Dwayne tuvieron una acalorada discusión la noche anterior. De nuevo en la carretera, el hombre le pone una venda en los ojos a Samantha. Alrededor de la medianoche, llegan a una pequeña casa residencial en un respetable vecindario de Anchorage. El hombre abandona momentáneamente la camioneta y entra en la casa para asegurarse de que su novia y su hija de 10 años estén dormidas. Con los ojos vendados y atada, Samantha es obligada a salir del asiento trasero de la camioneta y conducida hasta el pequeño cobertizo en la parte trasera de la casa. Dentro del cobertizo hay 2 grandes calentadores de espacio que el hombre enciende y una lona desplegada de manera ominosa en el suelo. Él empuja a Samantha hacia abajo en un pequeño balde invertido que usa como asiento. El hombre le quita la venda y se quita la máscara de esquí negra. Samantha miró al hombre, de unos 30 años, delgado, afeitado, cabello corto y castaño, ojos marrones ligeramente separados, labios flexibles y una barbilla algo débil. Su rostro era impasible y sin sonrisa.
Aparte de su imponente altura, el hombre era común, un tipo promedio. El hombre encendió a todo volumen el estéreo cercano y comenzó a hacer sonar música de heavy metal. Si intentas gritar, le advirtió a Samantha, nadie podrá escucharte. El hombre tomó una cuerda, la ató alrededor del cuello de Samantha y luego aseguró la cuerda a la pared, dejando a Samantha efectivamente inmovilizada. ¿Dónde está tu tarjeta de débito?, preguntó el hombre. No la tengo conmigo, explicó Samantha. Pero comparto una con mi novio Wayne, está en su camioneta. ¿Cuál es la dirección?, preguntó el hombre cansado. Samantha se la dijo. ¿Cuál es la clave?, preguntó él. Samantha se lo recitó. El hombre se puso la máscara de esquí nuevamente, se levantó y dejó a Samantha atada en el cobertizo. Condujo el automóvil de la novia hasta la dirección que Samantha proporcionó y estacionó al final de la calle y caminó la corta distancia hasta un camión estacionado en el camino de entrada de una casa cercana. Utilizó las llaves de Samantha para desbloquear la puerta del camión y entrar. Rápidamente, el hombre encontró la tarjeta de débito de Samantha. En ese momento, las luces del porche de la casa se encendieron y la puerta principal se abrió. Dwayne, el novio de Samantha, estaba parado en el umbral, mirando al hombre que salía de su vehículo. Dwayne le grita, «¡Vete de aquí, maldito!». Durante unos segundos, los dos hombres se quedan allí mirándose fijamente. Luego, Dwayne regresa a la casa para pedir ayuda. No pierde ni un milisegundo. El hombre se aleja corriendo por la calle y verifica rápidamente por encima del hombro para asegurarse de que no está siendo observado. Luego se zambulle en el auto de su novia y se aleja en dirección opuesta. Mientras conduce hacia un cajero automático cercano, el hombre se da cuenta de que olvidó la clave de la tarjeta de débito. Prueba una clave, pero no retira dinero en efectivo. Conduce de vuelta a su casa y entra bruscamente en el cobertizo. ¿Cuál era la clave de nuevo? Vamos, exige a Samantha. Ella lo repite. El hombre sale corriendo del cobertizo, golpeando la puerta, sube de nuevo al auto de su novia y se dirige hacia un cajero automático cerca de allí. Prueba la clave, pero no retira dinero en efectivo. A estas alturas son aproximadamente las 3 de la madrugada. Luego, el hombre conduce de regreso a su casa. No vuelve al cobertizo, sino que entra en la casa para asegurarse de que su novia e hija sigan dormidas. Se sirve un vaso de vino tinto, se reclina en una silla reclinable y bebe lentamente mientras mira pensativamente al techo. Siendo un bebedor empedernido, el hombre se bebe la mitad de una botella en cuestión de minutos. Luego se levanta, recoge un vaso de agua y lo lleva al cobertizo. Se lo da a Samantha y ella lo bebe. Luego la desata de la pared y corta las bridas de plástico que la sujetan. Le ofrece un cigarrillo, que Samantha acepta. Los dos tienen una conversación incómoda mientras la música metal pesado sigue sonando a todo volumen en el estéreo. El hombre le suelta una visión altamente cínica y un tanto desarticulada del mundo, a lo que la chica de 18 años responde vacilante y cada vez más confundida. Luego, el hombre recuesta a Samantha en el suelo y vuelve a atarle los brazos y las piernas. El hombre viola a la víctima 2 veces en un lapso de solo 10 o 20 minutos. En este punto, Samantha levanta la mirada hacia él y pregunta, ¿vas a matarme? Sí, responde el hombre. Con calma y sorprendente tranquilidad, Samantha intenta persuadirlo para que desista, pero él no se deja convencer. Comienza a estrangularla y el hombre se emociona al mirar a los ojos de Samantha mientras ella va perdiendo la conciencia. Sin embargo, el amanecer se acerca rápidamente y el hombre se da cuenta de que está tardando demasiado. La apuñala en la espalda para acelerar el proceso y Samantha Koenig muere. El hombre la deja sangrando sobre la lona en el cobertizo. Luego, el hombre vuelve a entrar en la casa, se ducha con agua caliente y despierta a su hija de 10 años, diciéndole que se preparen para su viaje. El hombre que volvió al cobertizo enrolló el cuerpo de Samantha en el lienzo y lo metió en un armario. Apagó los calentadores para evitar que el cuerpo se pudriera y comenzara a oler. En cambio, dentro del cobertizo estaría preservado por el frío ártico de Alaska. El hombre cerró con llave la puerta del cobertizo, luego llamó a un taxi y fue al aeropuerto. Voló a Nueva Orleans, donde se embarcó en un crucero de 12 días por el Caribe que había reservado meses atrás. En la mañana del 2 de febrero de 2012, uno de los compañeros de trabajo de Samantha en Common Grounds entró en el kiosco y se dio cuenta de que Samantha no había guardado las cosas correctamente la noche anterior.
Había varios utensilios de espresso sin lavar y tazas y servilletas esparcidas por el lugar. Luego, el compañero de trabajo notó que la caja registradora estaba completamente vacía. Llamó a la policía. Inicialmente, la policía sospechaba que Samantha había robado el dinero y se había escapado con sus amigos debido a su pasado de abuso de cocaína y marihuana, del cual estaba en proceso de recuperación. Asumieron que la joven simplemente había tenido una recaída y se había ido a algún lugar después de pelearse con su novio. Cuando la policía revisó las imágenes borrosas de la cámara de seguridad del kiosco de café el 3 de febrero, todo lo que vieron fue a Samantha hablando con alguien en la ventanilla de autoservicio antes de apagar las luces y el hombre saltando hacia adentro. Inicialmente la policía asumió que era un amigo de Samantha o un traficante de drogas. La policía pasó por alto que Samantha levantaba la mano, el hombre en la ventana no estaba a la vista y una vez que las luces del kiosco se apagaron, no vieron el arma. La teoría de las drogas fue respaldada por entrevistas con varios amigos de Samantha, quienes también pensaron que era probable que estuviera en una juerga de drogas, y se perdieron varias horas persiguiendo esta teoría. La policía siguió pistas sobre la conexión de Samantha con traficantes de drogas, personas que supuestamente estaban robando a esos traficantes, y personas que estaban cultivando drogas en casas residenciales locales. En caso de que alguien esté desconcertado en este punto, o gritando, pongan orden en la policía. Como en muchos casos de mentes enfermas, permíteme brindarte una perspicacia altamente intrigante que proviene directamente de un colega criminalista profesional. En la abrumadora mayoría de las investigaciones policiales, digamos por el bien del argumento, que el 90% de los investigadores no están jugando a ser Sherlock Holmes, reconstruyendo pistas misteriosas contra un enemigo elusivo. En la mayoría del trabajo policial, el delincuente obvio ya está en su mira desde el principio, y la policía solo tiene que pasar suficiente tiempo recopilando pruebas para presentar un caso contra esta persona ante la fiscalía o el fiscal de distrito. Es solo cuando los investigadores se encuentran en un callejón sin salida o cuando aparece nueva información sorprendente que comienzan a considerar otras explicaciones y a perseguir otras teorías. Pero a veces, trágicamente, la policía continuará persiguiendo al sospechoso equivocado hasta llegar al tribunal o incluso a la condena. Y muchos de los restantes 10% de los delitos que son misterios al estilo Sherlock Holmes quedan sin resolver. Y por eso los policías de Anchorage ignoraron evidencia clara de un secuestro por una explicación más conveniente de un adicto a las drogas que robaba su lugar de trabajo para irse de juerga. Si queremos ser generosos, solo por pura probabilidad en un contexto similar, tal vez 9 de cada 10 veces el departamento de policía local habría estado absolutamente en lo correcto. Sin embargo, los días se convirtieron en semanas y la policía comenzó a considerar otras teorías. Mientras tanto, el padre de Samantha comenzó a hacer llamados públicos y a obtener apoyo público para su hija desaparecida. También estaba profundamente enojado porque la estaban considerando una drogadicta y una ladrona. Se llevó a cabo una vigilia a la que asistieron cientos de personas, y la historia de la desaparición de Samantha comenzó a aparecer en las noticias nacionales. Mientras tanto, su secuestrador, violador y asesino estaba tomando el sol a miles de kilómetros de distancia después de su crucero. El hombre fue a Texas para pasar un tiempo breve con familiares allí. El 15 de febrero, Jimmy Tidwell, un electricista de 58 años que vivía en el pequeño pueblo de Mount Enterprise, Texas, desapareció sin dejar rastro temprano en la mañana después de salir de su turno nocturno. Jimmy era bajo y moderadamente obeso, y no estaba en la mejor forma para defenderse. Su camioneta se encontró más tarde a 6 kilómetros de su casa. El 16 de febrero, al día siguiente, en la pequeña ciudad de Aledo, Texas, el asesino de Samantha Koenig robó y quemó una casa mientras los propietarios no estaban en casa. El hombre tenía la intención de usar el incendio como distracción para robar un banco al otro lado de la ciudad. Desafortunadamente, el hombre perdió la noción del tiempo observando cómo la casa se quemaba desde una colina cercana y viendo llegar a las autoridades, por lo que abandonó sus planes de robar el banco. En cambio, el hombre condujo 48 kilómetros hasta Hazel, Texas, donde robó otro banco ocultando su rostro con una máscara facial estándar de trabajador de la construcción, protectores oculares y un casco blanco que el FBI cree que pertenecía a Jimmy Tidwell. Más perturbadoramente,
Se sabía que el hombre tenía el pelo corto en ese momento, sin embargo, en las imágenes de vigilancia que se han visto hasta ahora, aparece con pelo largo y castaño. El FBI especuló que, en lugar de peluca, el hombre llevaba el cuero cabelludo de Tidwell arrancado de su cráneo. El hombre logró robar $10,000 del banco. Curiosamente, el cuerpo de Tidwell nunca se encontró, pero el FBI sospecha fuertemente que, al igual que Samantha Koenig, Tidwell es otra de las víctimas de este hombre. El secuestrador, asesino, violador, ladrón de bancos y pirómano, regresó a Alaska el fin de semana del 18 de febrero de 2012 y pasó el sábado y domingo con su hija. Luego, el lunes siguiente, cuando su hija estaba en la escuela y su novia estaba en el trabajo, el hombre salió al cobertizo, sacó el cuerpo congelado de Samantha Koenig del gabinete, lo desenrolló de la lona empapada de sangre y procedió a descongelar el cuerpo con 2 calentadores de espacio y un secador de pelo. Luego, el hombre pintó la cara del cuerpo con gruesos grumos de maquillaje para ocultar el tono pálido que resultó del congelamiento y la exsanguinación. Trenzó el cabello del cadáver e intentó pegar los párpados abiertos con pegamento, pero fracasó. En su lugar, cosió los párpados abiertos con una aguja curva e hilo de pescar. Colocó una capa de cinta adhesiva sobre la boca y alrededor de la parte posterior de la cabeza para mantener la piel descongelada y caída en su lugar y para ocultar el hecho de que la joven estaba muerta. El hombre sostuvo una copia del Anchorage Daily News del 13 de febrero y tomó una foto instantánea de la chica, con la esperanza de que las autoridades creyeran que todavía estaba viva. Esto efectivamente le dio al hombre una coartada, ya que estuvo fuera de la ciudad desde el 2 de febrero hasta el 17 de febrero. Por cierto, el FBI nunca ha publicado la fotografía original y la que circuló por internet es una recreación de un programa de crímenes reales que se emitió en Estados Unidos. Menciono esto en caso de que algunos de ustedes más mórbidos decidan buscarla. Usando una vieja máquina de escribir, el hombre escribió una nota de rescate en la que exigía $30,000 que debían ser depositados en la cuenta bancaria de Samantha. Mencionó que tal vez no usaría la tarjeta de débito mucho en Alaska, debido al hecho de que el estado tenía una población pequeña y, por lo tanto, un grupo más reducido de sospechosos, pero escribió que pronto se iría y usaría la tarjeta desde múltiples ubicaciones. Como forma de distracción, el asesino mencionó que Samantha había intentado escapar 2 veces, una vez afuera de Common Grounds y nuevamente, cito, en el desierto. Luego, el asesino escribió que una vez que los $30,000 fueran retirados por completo entre 6 meses y 1 año después, enviaría por mensaje de texto las coordenadas de un paquete de información que contendría todos los detalles necesarios para encontrar a Samantha. Después, el hombre desmembró el cuerpo de Samantha Koenig, lo cortó en 5 piezas, luego fue al lago Matanuska, que estaba congelado en esa época del año, construyó una carpa de pesca en el hielo, perforó un agujero en el hielo y pasó 2 días dejando caer las piezas del cadáver al agua, sin cubrir, envueltas con cuerda y enviadas al fondo con plomos de pesca. Después, el hombre pescaría en el mismo lugar y llevaría los peces a casa para cocinarlos y alimentar a su familia. El viernes 24 de febrero a las 7:45 de la noche, el hombre envió un mensaje de texto al padre de Samantha que decía: Connor Park, firma debajo del cartel de Albert, ¿no es bonita? La firma debajo del cartel se refería a un póster de un perro perdido llamado Albert, un Golden Doodle, ubicado en un parque de Anchorage. Debajo del cartel, en el suelo, había una bolsa Ziploc que contenía la nota de rescate y una copia en blanco y negro de la foto falsa de prueba de vida de Samantha. Hubo cierta discrepancia entre la policía de Anchorage y los investigadores del FBI sobre si Samantha estaba viva en la foto. Una mirada en blanco y una expresión extraña convenció a una minoría de investigadores de que estaban viendo un cadáver. Un analista de películas snuff del FBI fue llamado para la investigación, pero no pudieron llegar a una conclusión basada en la única fotografía en blanco y negro. La policía depositó el pago de rescate de $30,000 en la cuenta bancaria de Samantha. El 29 de febrero, cerca de medianoche, se retiraron $500 de un cajero automático en Anchorage. La policía llegó a la escena poco después de que el culpable abandonara el área. La cámara del cajero automático mostró imágenes borrosas de un hombre con máscara. Luego, justo después de la medianoche del 3 de marzo, se retiraron otros $500 de un cajero automático en Anchorage. Las pequeñas cantidades retiradas se debían al límite diario establecido en la tarjeta de débito.
4 días después, el 7 de marzo, se retiraron $400 de un cajero automático a más de 5,000 kilómetros al sur, en Willcox, Arizona, a las 9:57 de la noche. Un par de horas más tarde, cerca de la medianoche, el hombre viajó para retirar otros $400 de un cajero automático en Lordsburg, Nuevo México, pero no pudo hacerlo debido al límite diario, así que solo sacó otros $80. Estaba claro que el hombre conducía cientos de kilómetros para despistar a las autoridades. 2 días después, el 9 de marzo de 2012, a las 11:23 de la noche, el hombre hizo un retiro de $483 del banco en Humboldt City, Texas. Esta vez, en las imágenes de la cámara del cajero automático, la policía identificó un Ford Focus blanco como el vehículo del hombre. Las autoridades de Texas fueron alertadas de inmediato para estar atentas a dicho vehículo en relación con el secuestro. Mientras tanto, el asesino de Samantha asistió a la boda de su hermana en Wells, Texas. Unos días después, a las 11 de la mañana del 13 de marzo, un patrullero de carreteras vio un Ford Focus blanco estacionado en un hotel Quality Inn en Lufkin, Texas. La policía de Texas ya había sido alertada sobre un Ford Focus blanco en relación con un secuestro en Anchorage, Alaska. El patrullero observó desde la distancia, luego notó a un hombre alto en sus 30 años subirse al vehículo y partir. A las 11:45 de la mañana, el patrullero detuvo el coche por exceder el límite de velocidad por 3 kilómetros. El oficial inspeccionó la licencia de conducir del hombre, que fue emitida en Anchorage, Alaska. En este punto, el patrullero se sintió bastante seguro de que habían encontrado a su hombre. El agente del FBI, Ganaway, partió con el Ranger de Texas hacia Lufkin, Texas, para presenciar el arresto e inspeccionar el vehículo. En el coche de alquiler, la policía encontró un par de bragas rosas de mujer, una pistola y una máscara de esquí, además de unos zapatos de tenis blancos usados por el sospechoso en las imágenes del cajero automático. También había un lote de pornografía transexual, rollos de dinero manchados por una bomba de tinta y la tarjeta de cajero automático de Samantha Koenig. El hombre fue arrestado y, al ser interrogado, afirmó que estaba en Texas para asistir a la boda de su hermana y que iba conduciendo hacia el Gran Cañón. Afirmó que los objetos sospechosos en su posesión fueron arrojados a su coche por una persona desconocida. Mientras tanto, la policía en Alaska visitó la casa del hombre en Anchorage, donde nadie respondió a la puerta. Coincidió un camión estacionado en el camino de la entrada con uno captado en las imágenes de la cámara de Home Depot, saliendo del mismo estacionamiento donde Samantha Koenig había sido secuestrada del Common Grounds la noche del 2 de febrero. El camión estaba registrado a nombre de un hombre llamado Israel Keys. Israel Keys nació el 7 de enero de 1978 en la pequeña comunidad mormona de Cove, Utah, hijo de John y Heidi Keys, quienes, incluso para los estándares del mormonismo, eran bastante excéntricos y fanáticos religiosos con algunas creencias inusuales, y tal vez incluso opiniones heréticas. Israel era el segundo de 10 hijos, todos ellos nacidos en casa y sin certificados de nacimiento. Israel y sus hermanos recibieron educación en casa. Adquirieron habilidades de lectura y escritura memorizando la Biblia. Aparte de la teología, su educación consistía principalmente en habilidades prácticas relacionadas con la casa, carpintería, cocina, costura y limpieza, junto con habilidades avanzadas de supervivencia y habilidades en la naturaleza. El énfasis estaba en Dios, la familia y la autosuficiencia. John y Heidi se mudaron a Utah desde Los Ángeles buscando una vida alejada de las corrupciones de la civilización y la interferencia del Estado. Básicamente, John y Heidi estaban haciendo su mejor impresión de los vándalos holandeses. John y Heidi tenían una relación tensa con su comunidad en Cove. En algunas ocasiones, los vecinos llamaron a las autoridades para hacer controles de bienestar en lo que percibían como cosas extrañas en la casa de la familia Keys. En 1983, John y Heidi rechazaron el mormonismo y se mudaron al norte, a la cima de la montaña Aladdin, en el distrito de Colville, en el estado de Washington. Todo el distrito de Colville tenía una población de aproximadamente 4,000 personas en un paisaje cubierto de bosques conectado por una red de caminos estrechos de tierra. Allí, John y Heidi alquilaron una cabaña aislada de un dormitorio que no tenía electricidad ni agua corriente, mientras John pasaba varios años construyendo su propia cabaña firmemente abrazada por la madre naturaleza.
La familia Keyes podía hacer lo que quisiera. Cabe señalar que, en la cabaña de un dormitorio, John y Heidi concibieron varios embarazos más, mientras dormían en la misma habitación con sus hijos existentes. Para llegar a fin de mes, John Keyes ofrecía sus servicios como reparador de electrodomésticos. Todos sus vecinos tenían disposiciones filosóficas similares. Eran cristianos devotos, sin denominaciones tradicionales, educaban en casa a sus hijos y preferían vivir en la naturaleza, alejados de la interferencia del gobierno de los Estados Unidos. El vecindario se reunía regularmente para cenas compartidas, reuniones teológicas y citas de juego entre los niños de las diferentes familias. La falta de atención médica y odontológica adecuada en la comunidad dejó a Israel con los dientes ligeramente torcidos y los dedos del pie deformados debido al uso de zapatos de segunda mano que eran varias tallas demasiado pequeñas. Desde los 8 años a los 12 años, Israel ayudaba a John en su negocio y en la construcción de la cabaña familiar. A esa edad, Israel se había convertido en un cazador experimentado y complementaba la dieta de su familia disparando, desollando, preparando y a veces incluso cocinando los animales que cazaba. Se había convertido en un tirador experto, armero, y desarrolló un pasatiempo de reparar, restaurar y trastear con armas antiguas. Como los Keyes eran una familia de 10 personas, y evidentemente tanto John como Heidi eran bastante inútiles como cuidadores y proveedores, la familia Keyes dependía mucho de Israel para proveer, reparar cosas, cocinar, limpiar e incluso trenzar el cabello de su hermana. Imagínate ser superado en las responsabilidades parentales por un preadolescente. En 1990, la familia Keyes comenzó a asistir a la iglesia ARC. El ARC era una organización supremacista cultural que predicaba la superioridad anglosajona y cristiana. Hay una ligera diferencia aquí entre el ARC y una organización supremacista blanca total. Esta última sería más probable que predique que la diferencia genética favorece a todos los blancos nórdicos europeos de cualquier origen cultural. En cambio, según las doctrinas del ARC, los principios anglosajones cristianos en los que se fundaron los Estados Unidos fueron traicionados por no cristianos, católicos, comunistas, europeos no ingleses, incluidos alemanes, escandinavos, franceses y escoceses, y, por supuesto, todas las culturas inmigrantes no europeas. Si bien la Iglesia misma mantenía la idea de que cualquier persona podría asimilarse a la cultura anglosajona y cristiana, su comunidad estaba compuesta en su mayoría por blancos, principalmente de ascendencia inglesa. De manera más extraña, la Iglesia predicaba que los anglosajones descendían de los israelitas originales y que los antiguos judíos fueron todos convertidos al cristianismo antes del año 600 después de Cristo, y cualquier persona judía que exista en el mundo hoy en día eran impostores condenados por Satanás que tenían propósitos nefastos y buscaban socavar la civilización occidental como venganza por injusticias pasadas. Así que al menos en lo que respecta a lo antisemita, el ARC no se distinguía de una típica organización cristiana supremacista blanca de Estados Unidos, al mismo tiempo que predicaba de manera extraña que los ingleses eran los judíos originales. Siéntete libre de pausar el video y tomar aproximadamente de 2 minutos a 20 años para entender la lógica de eso. Y ten en cuenta que esto no era una secta de montañeses atrasados de la década de 1820. Esto sucedió en 1990. La familia Keyes reforzó su espíritu comunitario y también asistió a la cercana Iglesia Cristiana Convento de Israel, que tenía una interpretación bíblica similar, doctrinas de creencias y una perspectiva histórica poco ortodoxa. Vale la pena señalar que ambas iglesias aún existen en el estado de Washington hoy en día, aunque han cambiado de nombre. En esta segunda iglesia, el niño de 12 años, Israel Keyes, conoció a Chevy Kehoe, de 17 años, y a su hermano menor, Shane. 6 años después, Chevy se convirtió en un supremacista blanco a todo nivel y llegó a asesinar a una pareja casada y a su hija de 8 años en 1996 durante un robo e invasión a su hogar, y en 1997 sobrevivió a un violento tiroteo con la policía antes de huir y al final ser capturado. Fue ejecutado por inyección letal el 14 de julio de 2020 y no se derramaron lágrimas. Su hermano Shane también estuvo involucrado en el tiroteo de 1997 y recibió 24 años de prisión.
lo cual fue reducido a 11 años antes de ser arrestado nuevamente en 2013 por acumulación ilegal de armas de fuego. Israel mismo se inclinó en la dirección completamente opuesta a Chevy Kehoe. Israel rechazó por completo la religión e ideología de su familia a mediados de los años 90, y en lugar de un supremacismo blanco total, se inclinó hacia una adhesión laxa a los principios del satanismo, con solo los contornos más básicos del sistema de creencias de su infancia, es decir, un desprecio violento por la decadencia de la sociedad en general y un odio por la América moderna, permaneció. A los 14 años, Israel solía juntarse con algunos chicos locales y sus hermanas menores y sembraban el caos en la comunidad. Prendían fuego y atormentaban animales salvajes. Una de sus actividades favoritas era disparar con rifles de aire comprimido a una casa. Si nadie salía indignado, los chicos entraban y movían ligeramente los muebles para asustar a los vecinos cuando volvieran. Otras veces, durante sus intrusiones, robaban objetos de valor o, con mayor frecuencia, armas, de las cuales había una abundancia previsible en la zona. Durante ese tiempo, Israel adquirió una pistola que ocultaba y llevaba consigo en todo momento. A los 14 años, Israel había crecido hasta alcanzar una altura esquelética pero considerable, de 1,80 m. En ese mismo año de 1992, cuando Israel aún tenía 14 años, amplió sus objetivos a mascotas domésticas. Completamente asqueó a sus amigos disparando a gatos y perros. Una vez, Israel volteó su atención hacia el gato de sus hermanas, que siempre revolvía la basura y hacía un desastre. Israel, un grupo de adolescentes locales y otra de sus hermanas llevaron al gato al bosque. Israel ató al gato a un árbol con una cuerda de paracaídas de 3 metros de largo. Le disparó al gato en el estómago y el gato, en agonía y pánico, corrió en círculos alrededor del árbol tratando de escapar, hasta que la cuerda se quedó sin holgura y el gato estrelló su cabeza contra el árbol y comenzó a vomitar sangre. Israel simplemente se rió. Pero cuando se dio vuelta, se dio cuenta de que todos los demás niños parecían traumatizados. Sorpresa, uno de los chicos estaba doblado enfermo y vomitando violentamente en el suelo. Otro de los niños les dijo a sus padres. Confrontaron a John y Heidi Keyes, quienes castigaron a Israel. A partir de ese momento, Israel dejó de salir con los adolescentes locales o sus hermanas y llevó a cabo sus actividades sádicas en el bosque por su cuenta. Fue a los 14 años cuando Israel se dio cuenta de que era drásticamente diferente de todas las demás personas que conocía. A los 16 años, Israel se mudó a una cabaña cercana que había construido para sí mismo en busca de privacidad. En este punto, Israel mostraba la mayoría de los síntomas de la psicopatía primaria. Carecía de empatía, no era capaz de sentir culpa genuina, ejercía crueldad fría y calculada, mentía cuando le convenía y mantenía una fachada ante los demás para conseguir lo que quería. Israel a menudo opinaba que su mente estaba habitada por dos personas, el falso hombre común y el cruel mentor, y durante la adolescencia esa crueldad evolucionó hacia el sadismo sexual. Sin embargo, en la edad adulta, Israel se convirtió en un psicópata altamente inteligente, organizado y funcional, capaz de ocultar sus deseos y encubrir sus actos. Mientras que ocasionalmente algunas personas que lo conocieron podrían haber sentido la alarma instintiva de que el hombre era inquietante hasta su arresto en 2012, la mayoría de las personas no tenían idea de cómo era realmente Israel Keyes ni de lo que era capaz. Después del secuestro de Samantha Koenig y hasta que fue identificado como el conductor del Ford Focus blanco que frecuentaba los cajeros automáticos de rescate, Keyes ni siquiera estaba en el radar de la policía. Keyes era bastante bueno para encubrir las pruebas y hacer desaparecer los cuerpos, y a diferencia de algunos asesinos en serie, no tenía deseos de presumir de su cuenta de muertes. Todos los cometió para su disfrute privado, y aunque buscaba en privado a alguien en particular, preferiblemente una mujer, para compartir brevemente su visión especialmente cínica del mundo, no estaba seguro de ser lo que se llama un asesino con una declaración. Keyes tenía muy poco interés en imponer su propia ideología al mundo o convertir a otros a su punto de vista. El hombre era un psicópata fantasma, un tímido venenoso que simplemente disfrutaba silenciosamente de matar. Y el pensamiento perturbador es que posiblemente haya miles de psicópatas altamente funcionales por ahí, agregando discretamente a la lista de personas desaparecidas y casi nunca siendo atrapados.
En 1996, cuando Israel tenía 18 años, John y Heidi Keyes rechazaron las doctrinas de las iglesias Ark e Israel Covenant, al igual que lo habían hecho previamente con el mormonismo. Vendieron su cabaña en el monte Aladdin, que John e Israel habían completado 6 años antes, junto con una cabaña más pequeña que Israel había construido para sí mismo cuando tenía 16 años. La familia Keyes se mudó a una pequeña comunidad pseudo-Amish que también estaba en el distrito de Colville. Supongo que los excéntricos ex-angelinos pensaron que lo intentarían. O tal vez fue porque John Keyes había acumulado una deuda bancaria en préstamos que utilizaba para pagar el modesto estilo de vida de su numerosa familia. También hay indicios de que John y Heidi gradualmente molestaron al resto de las personas en las pequeñas comunidades en las que se mudaron. Me pregunto por qué. Mientras tanto, para ese momento, Israel había abandonado secretamente el cristianismo por completo y se estaba volviendo cada vez más enamorado de los principios del satanismo, que es una mezcla de prácticas ocultas, hedonismo del siglo XX y contracultura, y, en algunos casos, ateísmo directo que se burla del cristianismo tradicional al elegir a Satanás como su avatar. No hay duda de que Israel Keyes se adentró en la rama del satanismo ateo en lugar de la rama de las brujas que intentan invocar al diablo. En ese momento, a Keyes también le gustaba mucho el heavy metal, el gangsta rap y la música rap metal, en particular Insane Clown Posse, de los cuales parecía haber formado su propio conjunto de ideas filosóficas algo incoherentes. En general, Keyes era más propenso a encontrar lo que consideraba una profunda contemplación filosófica al escuchar letras de canciones controvertidas en lugar de leer libros o reflexionar sobre tratados intelectuales arcanos. El 3 de marzo de 1996, Julie Harris, una niña de 12 años amputada con 2 pies protésicos que había participado previamente en las Olimpiadas Especiales, desapareció en el condado de Colville. Fue vista por última vez dirigiéndose a un servicio religioso temprano por la mañana por su cuenta. Un mes después, el 16 de abril, se encontraron la cartera y los pies protésicos de Julie cerca del río Colville. Un año después, el 16 de abril de 1997, se encontró el esqueleto de Julie en el bosque por un grupo después del arresto de Israel Keyes en 2012. Varios testigos se presentaron para afirmar que Julie e Israel se conocían, y una vez en la piscina local, se vio a Keyes hablando con Julie, tras lo cual se dice que Julie le dio su número de teléfono y dirección. La madre de Julie también recuerda que él rondaba por el vecindario. Nadie ha sido acusado en relación con el asesinato de Julie. Al final de 1996, después de haber prolongado su estadía en la comunidad pseudo-Amish, la familia Keyes se mudó a Dufour, Oregón, donde vivían en un almacén de alimentos saludables. Proporcionaban mano de obra no calificada para la familia Seltzer, pero Israel Keyes, ya adulto, se quedó en Colville para trabajar en una cuadrilla de construcción. Además, ¿a quién diablos le gustaría vivir en un almacén? Israel también estaba motivado porque había conseguido una novia, lo cual no le agradaba particularmente a sus padres cristianos, quienes querían tener un control estricto sobre ese tipo de cosas. Si tan solo supieran cuán profundo era el agujero del conejo. El 27 de junio de 1997, la madre soltera de 29 años, Marlene Emerson, fue asesinada en una casa móvil a 11 kilómetros de distancia de Colville, y la casa móvil misma fue incendiada hasta los cimientos. El cuerpo de su hija de 12 años, Cassandra Emerson, fue encontrado a 4 kilómetros de distancia el 28 de julio. Nadie fue acusado en relación con su asesinato. Mientras tanto, Israel recogió sus cosas y se unió a su familia en Oregón. Su padre, John, estaba gravemente enfermo y apenas podía trabajar. La familia Keyes se había mudado del almacén de alimentos saludables y estaban viviendo en tiendas de campaña en el bosque. Estaban renovando una casa local en el bosque que planeaban vender para tener los fondos para mudarse a otra ubicación aislada, esta vez en el área rural de Nueva York. Un día en el verano de 1997, Israel observaba a nadadores en el río Deschutes. Keyes secuestró a una adolescente, la arrastró hacia el baño de un campamento local, la ató por el cuello y los brazos a las barandillas de los baños y la violó. Según el testimonio posterior de Keyes, tenía planeado asesinar a la chica y arrojar el cuerpo al pozo séptico, pero perdió los nervios. El hecho de que Keyes no asesinara a la chica fue uno de sus mayores arrepentimientos, ya que era el cabo suelto más grande que dejó abierto antes de permitir que su coche de alquiler
fuera captado por la cámara del cajero automático de Texas en marzo de 2012. La víctima nunca se ha presentado. A principios de 1998, la familia Keyes vendió su propiedad en Oregón y se mudó al pequeño pueblo de Constable, Nueva York, justo al lado de la frontera canadiense, donde compraron una cabaña en el bosque. Debido a que John Keyes estaba muy endeudado en ese momento, le vendió la cabaña a Israel por $1 e intentó evitar que el banco la embargara. El 2 de marzo de 1998, Susan Lyall, una estudiante universitaria de 19 años, fue vista por última vez a las 9:45 de la noche al bajar de un autobús en el campus Uptown de la Universidad de Albany, en el estado de Nueva York. Se sospecha de 2 hombres en su desaparición. Uno de ellos es Israel Keyes y el otro es John Regan, un violador que más tarde fue arrestado por secuestrar a una adolescente en Saratoga en 2005. El caso seguía sin resolverse. En junio de 1998, solo medio año después de mudarse a la cabaña en Constable, Nueva York, Israel Keyes, de 20 años, comenzó a tener problemas con sus padres. Les dijo que no creía en el cristianismo, les dijo que se unía al ejército de los Estados Unidos y les dijo que se largaran de su propiedad. Israel ingresó al servicio activo el 9 de julio como parte de un pelotón de mortero en el primer batallón del 5º Regimiento de Infantería de los Estados Unidos, en la 25ª División de Infantería. El padre de Israel, John, moriría en 2002. Mientras Israel Keyes repararía su relación con algunos de sus hermanos, sus infinitos intentos de convertir a Israel a cualquier versión religiosa que la familia Keyes tuviera en ese momento fueron una fuente constante de tensión entre ellos. A lo largo de su carrera militar, Keyes fue destinado a Fort Lewis en el estado de Washington, Fort Hood en Texas y en la península del Sinaí en Egipto. Sus oficiales superiores describieron en su mayoría a Keyes como un buen soldado, alguien que seguía órdenes y no perdía la cabeza bajo presión. Inicialmente callado y reservado al unirse, Keyes rápidamente adoptó el estilo de vida militar. Fue aquí donde Keyes desarrolló por primera vez su gusto por el alcohol, comenzando con beber grandes cantidades de cerveza en el comedor. Entonces, llegó al punto de beber una botella entera de whisky bourbon durante el transcurso de un fin de semana, o durante el transcurso de una noche. Podría ser justo decir que, además de ser un psicópata funcional, se convirtió en un alcohólico funcional. También incursionó brevemente en la marihuana, el LSD y la cocaína. En el año 2000, Israel fue destinado a Egipto antes de la Primavera Árabe, un régimen títere del gobierno de Estados Unidos, en la que básicamente Estados Unidos pagaba al gobierno egipcio una cantidad asombrosa de dinero cada año para que se alinearan con la política estadounidense. Keyes formaba parte de una fuerza multinacional de fronteras que se aseguraba de que ningún grupo armado no autorizado cruzara ilegalmente las fronteras de Egipto. En su mayoría, esto era para evitar que hombres y armas llegaran a la Franja de Gaza y Cisjordania, y así evitar fortalecer a las fuerzas partidistas palestinas. Mientras estaba de permiso en la ciudad israelí de Tel Aviv, Keyes relató más tarde que asustó tanto a un estudiante de intercambio noruego como a una prostituta israelí con su sadismo sexual, y se detuvo antes de cometer asesinato, porque sabía que la probabilidad de ser descubierto por sus compañeros de escuadrón o las autoridades del ejército era alta, así que reprimió sus impulsos hasta que salió del ejército. En el otoño de 2000, Keyes conoció a una mujer en línea llamada Tammy, una madre soltera 10 años mayor que él, que tenía un hijo de 8 años. Ella era nativa americana y tenía ascendencia africana, y vivía en una reserva en Neah Bay, estado de Washington. Destaco esto para resaltar el hecho de que, en ese momento, Keyes había rechazado por completo la supremacía cultural y blanca de su antigua comunidad Colville. Demasiados análisis psicológicos amateur que he visto descartan a Keyes como un asesino al estilo de Oklahoma, pero es más complicado que eso. Tammy y Keyes se encontraron para almorzar en diciembre de ese año, mientras Keyes estaba de permiso, y terminaron emborrachándose toda la noche juntos. Unos meses después, Tammy quedó embarazada de la futura hija de Israel, quien nació en octubre de 2001. Israel se encariñó tanto y protegió tanto a su hija, que a partir de entonces evitó asesinar a personas que también tenían hijos dependientes jóvenes. Mientras tanto, el 8 de julio de 2001, Keyes fue dado de baja honorablemente del ejército después de disfrutar de un periodo de servicio relativamente tranquilo. Salió justo antes del 9/11 y de la ocupación y democratización de Afganistán,
totalmente bien ejecutada y definitivamente no fallida. Israel Keyes se mudó con Tammy a la reserva en Neah Bay. Keyes trabajaba como reparador de viejos empleos y más tarde para el Departamento de Parques y Recreación. Su relación romántica parecía ser estable durante algunos años, y para este momento Keyes era bastante hábil en mantener una fachada externa de control y respetabilidad. El 24 de junio de 2006, Gilbert Gilman, de 47 años, estaba de excursión en el Parque Nacional Olympic, aproximadamente a 128 kilómetros de la reserva en Neah Bay. Esa tarde, Gilman no se presentó a una reunión con un amigo. Su automóvil fue encontrado unos días después en el Parque Nacional Olympic, cerca de una estación de guardaparques. Cuando le preguntaron sobre sus actividades en ese momento, Keyes simplemente encogió los hombros y respondió: «Neah Bay es un pueblo aburrido». Aunque la vida hogareña de Keyes había sido estable hasta ahora, a Tammy le diagnosticaron cáncer uterino y le practicaron una histerectomía. Luego fue sometida a fuertes medicamentos para el dolor y cayó en una profunda depresión y alcoholismo extremo. En 2005, Keyes conoció a otra mujer en línea llamada Kimberly, una enfermera itinerante, y los dos comenzaron una aventura secreta. Luego, en 2007, Keyes dejó a Tammy por Kimberly y debido al alcoholismo de Tammy, Keyes obtuvo la custodia de su hija. Keyes, Kimberly y su hija se mudaron a Anchorage, Alaska, donde Keyes inició un negocio de construcción. Israel Keyes rápidamente ganó reputación en Anchorage por ser un tipo confiable y tranquilo, un contratista decente y alguien que se mantenía alejado de problemas. Incluso la gente le daba las llaves de sus casas para que pudiera hacer reparaciones cuando no estaban en la ciudad. Esto incluía a un abogado de la oficina del fiscal del distrito en Anchorage. Tener su propio negocio permitió a Keyes manejar su propio horario y aprovechó al máximo esto viajando frecuentemente por el resto de los Estados Unidos. El 9 de abril de 2009, Deborah Feldman, una trabajadora sexual adicta a las drogas sin hogar de 49 años, desapareció de Hackensack, Nueva Jersey. Basándose en declaraciones incriminatorias que Keyes hizo durante su interrogatorio, el FBI está casi seguro de que él asesinó a Feldman. Nunca se encontró su cuerpo. El 10 de abril de 2009, al día siguiente, Israel Keyes robó un banco en Tupper Lake, Nueva York, mientras mostraba un arma de fuego y se disfrazaba con gafas de sol, una barba postiza y bigote falsos. Más tarde, admitió este robo durante el interrogatorio. El 3 de junio de 2011, Lauren Speeder, una estudiante universitaria de 21 años, fue vista por última vez en cámaras de seguridad callejeras mientras salía de un bar deportivo en Bloomington, Indiana. Estaba muy intoxicada y caminaba sola hacia su casa, habiendo olvidado su teléfono móvil y su bolso en el bar. El día anterior, Israel había volado desde Anchorage a Chicago, Illinois, alquiló un auto pagando en efectivo, apagó su teléfono móvil y condujo 370 kilómetros hasta Bloomington, Indiana. Al día siguiente de la desaparición de Lauren Speeder, Keyes pudo ignorar el arduo viaje de 1.400 kilómetros desde Indiana hasta Vermont. Lo que sucedió a continuación, Keyes lo admitió completamente durante el interrogatorio. Keyes se dirigió a una curva pronunciada en el cercano río Winooski, en Vermont, donde desenterró una caja de cartón que había enterrado allí 2 años antes. Keyes sacó un cubo naranja de Home Depot de la caja, que era uno de los que Keyes llamaba sus escondites asesinos, o lo que las autoridades impresionadas luego llamarían kits de asesinato. El cubo naranja contenía balas calibre 22 para AR-15, un silenciador negro de plástico, una pistola Ruger 22 Charger Rimfire con mira True Glow, un rifle semiautomático, Ruger 10-22, múltiples culatas y correas para armas, un bípode para montaje de armas, una bolsa de absorbente de humedad impreso húmedo para evitar la propagación de olores, cargadores de armas vacíos, grandes cantidades de limpiador de desagües, cinta adhesiva, cuerda, bridas y una pala. El 3 de junio de 2011, Lauren Speeder, una estudiante universitaria de 21 años, fue vista por última vez en cámaras de seguridad callejeras mientras salía de un bar deportivo en Bloomington, Indiana. Estaba muy intoxicada y caminaba sola hacia su casa, habiendo olvidado su teléfono móvil y su bolso en el bar. El día anterior, Israel había volado desde Anchorage a Chicago, Illinois, alquiló un auto pagando en efectivo, apagó su teléfono móvil y condujo 370 kilómetros hasta Bloomington, Indiana. Al día siguiente de la desaparición de Lauren Speeder,
Keyes pudo ignorar el arduo viaje de 1.400 kilómetros desde Indiana hasta Vermont. Lo que sucedió a continuación, Keyes lo admitió completamente durante el interrogatorio. Keyes se dirigió a una curva pronunciada en el cercano río Winooski, en Vermont, donde desenterró una caja de cartón que había enterrado allí 2 años antes. Keyes sacó un cubo naranja de Home Depot de la caja, que era uno de los que Keyes llamaba sus escondites asesinos, o lo que las autoridades impresionadas luego llamarían kits de asesinato. El cubo naranja contenía balas calibre 22 para AR-15, un silenciador negro de plástico, una pistola Ruger 22 Charger Rimfire con mira True Glow, un rifle semiautomático Ruger 10-22, múltiples culatas y correas para armas, un bípode para montaje de armas, una bolsa de absorbente de humedad impreso húmedo para evitar la propagación de olores, cargadores de armas vacíos, grandes cantidades de limpiador de desagües, cinta adhesiva, cuerda, bridas y una pala. En la noche del 8 de junio de 2011, 5 días después de la desaparición de Lauren Spearer en East Essex, Vermont, Israel Keyes intentó y falló en secuestrar a un hombre que salía de su automóvil e iba a un complejo de apartamentos. Según Keyes, el tipo simplemente fue demasiado rápido al salir de su auto y correr hacia el edificio para evitar la lluvia. Si el hombre desprevenido hubiera sido un poco más lento, Keyes ya había ideado una manera meticulosa de violarlo, matarlo y deshacerse del cuerpo. En cambio, Keyes regresó a su hotel, donde se quedó hasta medianoche antes de salir de nuevo. A las 12 de la madrugada, Keyes salió de su hotel y caminó unos minutos por la calle hasta un vecindario residencial. Observó una casa residencial blanca que eligió al azar. Keyes procedió a cortar las líneas telefónicas y eléctricas de la casa. Con una linterna en la cabeza, entró en el garaje y agarró una palanca de la pared que usó para romper el vidrio de la puerta que conducía a la casa. Luego, Keyes se dirigió directamente al dormitorio principal, donde despertó a Bill y Lorraine Courier, una pareja de unos 50 años, y los mantuvo apuntados con un arma. Keyes confiscó un pequeño revólver del velador de Lorraine, algunas joyas, sus tarjetas de cajero automático, algunos medicamentos y prendas de ropa íntima, metiéndolo todo en las propias maletas de los Courier. Durante el encuentro, Lorraine intentó resistirse físicamente siendo atada con bridas, así que Keyes la agarró del cuello y la arrojó a la cama diciendo: «Si vuelves a hacer eso, no me pondré feliz». Keyes ató las manos de los Courier, les dijo que se pusieran las pantuflas y los escoltó al garaje, donde los subió a los asientos delanteros del sedán verde de los Courier, asegurándose de abrocharles los cinturones de seguridad. Luego, Keyes condujo a los Courier a un segundo lugar. Mientras estaban en el auto, Bill intentó razonar con Keyes. Durante su posterior interrogatorio dijo: «Solo me reí un poco de él. No sé si realmente dije algo, pero en mi cabeza pensé, ni siquiera sabes cuánta planificación he puesto en esto. Simplemente aléjate». La planificación se refiere a la colocación del kit de asesinato en Vermont, la selección del segundo lugar al que los estaba conduciendo y el método con el que planeaba deshacerse de sus cuerpos. No se refiere a la planificación de los Courier como sus víctimas específicas, lo cual fue una elección espontánea. Podría haber sido fácilmente el tipo que entraba corriendo a su edificio de apartamentos o cualquier otra persona en Essex, Vermont, esa noche. Keyes llevó a los Courier a una granja abandonada en el 32 de Upper Main Street en Essex Junction. Keyes sacó primero a Bill del auto y lo obligó a entrar al sótano, donde le ató los brazos y las piernas a un taburete pesado, dejando a Bill acostado en el suelo. Cuando Keyes regresó al auto, encontró que Lorraine estaba parada afuera y ella intentó escapar corriendo, pero Keyes la persiguió y la atrapó. Luego, Keyes arrastró a Lorraine a la granja, subió las escaleras y la ató a una vieja cama con cinta adhesiva. Luego, le puso una cuerda alrededor del cuello y la envolvió por completo alrededor del colchón mohoso de abajo hacia arriba, asegurándola con un nudo. En ese momento, Keyes escuchó a Bill luchando y gritando en el sótano. El instinto había tomado el control. Al volver al sótano, Keyes descubrió que Bill había roto el taburete en pedazos y estaba en proceso de liberarse de sus ataduras. Keyes puso un cuchillo en la garganta de Bill con la intención de violarlo, pero Bill empujó a Keyes y retrocedió. Se produjo una pelea en la que Keyes golpeó a Bill varias veces con una pala, dejándolo inconsciente. Luego, Keyes regresó arriba para buscar una pistola calibre 22 con silenciador. Volvió al sótano y vio a Bill de pie nuevamente.
Keyes le disparó varias veces en los brazos, el pecho, el cuello y la cabeza, y luego salió afuera donde fumó un cigarro. Después, Keyes subió y agredió sexualmente a Lorraine. Al igual que con Samantha, fue rápido y ocurrió 2 veces. En la segunda ocasión, Keyes la estranguló hasta dejarla inconsciente. Después de que ella recuperó la conciencia, Keyes le quitó las ataduras y la obligó a bajar al sótano, donde le mostró el cuerpo de su esposo. Luego, Keyes estranguló a Lorraine. Para asegurarse de que estuviera muerta, apretó una brida alrededor de su cuello lo más fuerte posible. Keyes movió los cuerpos de Bill y Lorraine Currier a un rincón del sótano, donde vertió 2 galones de limpiador de desagües sobre ellos para acelerar la descomposición. Luego cubrió sus cuerpos con varias bolsas de basura de tamaño estándar para ocultarlos aún más. Lanzó chatarra vieja y paneles de madera encima de ellos. Originalmente, Keyes había planeado quemar toda la casa de campo para eliminar las pruebas, pero el amanecer se acercaba rápidamente y Keyes ya podía escuchar el sonido del tráfico en la carretera. En cambio, Keyes razonó que, dado que la casa abandonada estaba en tan mal estado, cualquier persona que comprara el terreno simplemente la demolería. Apostó a que el nuevo propietario no realizaría una inspección completa del interior antes de la demolición, ni mucho menos bajaría al sótano, donde parecía que un animal hubiera muerto solo para patear algunas bolsas de basura en la esquina. Apostó correctamente, la casa fue demolida 4 meses después, en octubre de 2011, sin una inspección interior. Se vertió concreto sobre donde solía estar el sótano para convertir el sitio nuevamente en un campo. Una vez que Keyes confesó estos asesinatos, los investigadores perforaron el concreto, pero no pudieron encontrar los cuerpos. Rastrearon el vertedero donde llevaron los restos de la casa. Allí se llevó a cabo una operación de 3 meses y millones de dólares para excavar el vertedero. Pero los investigadores nunca encontraron los cuerpos. Cuando Keyes se enteró de esto, simplemente lo encontró gracioso. Keyes dejó Vermont al día siguiente de los asesinatos, condujo de vuelta a Chicago donde dejó el coche de alquiler, voló a San Francisco donde pasó la noche y luego regresó a Anchorage. Más tarde, se deshizo de las pertenencias de los Currier y de su kit de asesinato enterrándolo en el embalse de Blake Falls, en el estado de Nueva York. Solo se han encontrado 2 kits de asesinato de este tipo, pero según Keyes, había colocado varios de ellos estratégicamente en todo el país. Después de su arresto en Texas por el secuestro de Samantha Koenig, Israel Keyes fue enviado de vuelta a Anchorage, donde durante los próximos 9 meses fue interrogado continuamente por el fiscal de distrito, la policía de Anchorage y el FBI. Se sometió voluntariamente a 24 de dichas entrevistas. No lo hizo para presumir ni por bondad propia. Keyes hizo varias demandas a cambio: café, dulces, cigarros, pero también que la policía mantuviera su nombre fuera de la prensa para no perturbar a su hija, y asegurando una fecha de ejecución para que no pasara mucho tiempo encerrado en una celda. Keyes no esperaba ser atrapado tan pronto, y cuando lo fue, dijo que le gustaría que fuera un tiroteo ardiente con la policía, donde él fuera asesinado o se matara a sí mismo. Keyes dijo: «No puedo estar satisfecho sentado en prisión toda mi vida. Prefiero irme mientras aún tengo mi cordura y algunos buenos recuerdos, antes de reírse para sí mismo». Israel Keyes confirmó que asesinó a Samantha Koenig, lo que devastó a su padre. Les dio todos los detalles y a las autoridades les llevó 10 horas recuperar sus restos del fondo del lago congelado de Alaska. En su intento por negociar una ejecución rápida, Keyes también admitió los asesinatos de Bill y Lorraine Currier y dio detalles explícitos. Además, Keyes admitió de manera más vaga 4 asesinatos en el estado de Washington, un asesinato en el estado de Nueva York, una violación en Oregón, múltiples robos bancarios, robos a casas e incendios intencionales. Pero al no obtener lo que quería, un fin rápido al proceso, se volvió reservado sobre los detalles y dejó de proporcionar nombres. Cuando se le mostraban fotos de posibles víctimas, Keyes a veces mostraba excitación física, pero decía que había escuchado el nombre, pero no recordaba la historia, o simplemente decía que no quería hablar de esa persona, aún. Keyes se volvió cada vez más perturbado por no obtener lo que quería. El 23 de mayo de 2012, durante una audiencia en el tribunal, Keyes se soltó de sus grilletes en las piernas y saltó sobre la barandilla hacia la galería. El guardia lo golpeó en la cara, pero no logró detenerlo ni derribarlo. Fueron necesarios varios guardias para derribarlo y golpearlo con una pistola eléctrica para someterlo.
Pasaron más meses y Keyes centró muchas de sus conversaciones en sus ídolos de la psicología infantil, como Ted Bundy, y en su vida personal. En un momento, el fiscal de distrito le dijo que cuantos más cuerpos encontremos, más probable es que obtengas esa ejecución. Pero Keyes no se convenció con ese argumento. Por alguna razón, Keyes pensaba que la policía no estaba en posición de proporcionarle una fecha de ejecución, cuando en realidad esa era responsabilidad de un juez después de un debido proceso significativo. En las primeras horas del 2 de diciembre de 2012, Keyes se cortó la muñeca con una cuchilla de afeitar, de la cual las autoridades aún no saben cómo la obtuvo. También ató su manta alrededor de su cuello y la ató a una de sus piernas para que, mientras perdía el conocimiento, su pierna quedara más cerca del suelo y lo estrangulara. El guardia lo encontró alrededor de las 5 o 6 de la mañana. La sangre ya se había filtrado desde su celda. Debajo de su cuerpo había una nota de suicidio arrugada y empapada en sangre, que se había saturado tanto que se necesitaba tecnología especial para descifrar lo que decía. Algunas partes de ella siguen siendo ilegibles. La prensa estaba generalmente frustrada porque la nota de suicidio no hacía ningún intento de proporcionar más información sobre sus crímenes, pero Keyes nunca tuvo la intención de ayudar a nadie ni de revelar sus crímenes al mundo a menos que obtuviera algo a cambio. No era un alardeador, no era un asesino de declaración, era un fantasma que simplemente disfrutaba matando en silencio y meticulosamente a otros. Informes de los medios, académicos y a veces incluso la policía se han referido a la nota de suicidio de Keyes como poesía delirante, pero ese simplemente no es caso. Son letras de canciones, su forma preferida de expresión y filosofía personal. Así como disfrutaba escuchar las letras de Insane Clown Posse y pensaba que las imágenes caóticas, oscuras y a veces violentas que sus letras evocaban eran sublimes, es en esta nota de suicidio donde obtenemos una visión de la cosmovisión que poseía el alma de Keyes, aunque lamentablemente no tenemos ninguna idea sobre la extensión de sus víctimas. Las letras se reducen a 4 temas principales. Primero, utiliza un par de metáforas sobre su captura y muerte inminente. Segundo, despotrica un poco sobre cómo no hay un Dios y cómo los humanos son simplemente bolsas de carne. Tercero, denuncia la falta de sentido de la cultura consumista estadounidense y cómo todos evitan enfrentar el problema más grande de todos, cómo todos vamos a morir y lo insignificante que es la vida. Parece que, desde su conversión al ateísmo en su adolescencia, Israel nunca pudo llegar a aceptar su propia mortalidad. Cuarto, intenta transmitir sus sentimientos a una inocente víctima sin nombre antes de convertirse en una ráfaga de imágenes violentas que simbolizan un asesinato. Las letras se pueden encontrar fácilmente en línea en caso de que estén interesados. Buena suerte leyendo e interpretando. Escondido bajo el colchón de Keyes, los investigadores encontraron posteriormente 12 dibujos hechos con la propia sangre del artista, 11 cráneos que se cree representan a las víctimas de Keyes, muy probablemente las que se mencionaron aquí en este episodio. El 12º dibujo es un pentagrama con la cabeza de una cabra, que se cree representa a Keyes mismo, su víctima final. En uno de los cráneos están escritas las palabras «Somos uno». Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,